Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 13. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Hermanos, hoy vamos a estar hablando de la visión del librito abierto. Vamos a irnos al Apocalipsis, al capítulo 10. Quiero que vaya conmigo, que usted tenga su Biblia o su Nuevo Testamento de la Biblia y juntos podamos consultar la palabra del Señor, la palabra que Él nos ha dejado a todos nosotros. Capítulo 10 y leemos lo que dice el versículo 2. Amén. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Amén. Ahora leemos los versículos 9 y 10, hermano. Versículos 9 y 10 dice la Biblia. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amén. Amén. Ah, aquí, hermanos, tenemos esta lectura preciosa de la palabra del Señor y nos habla esta visión de ese ángel fuerte que tenía en su mano un librito abierto. Aquí vemos en esta escena del Apocalipsis, estamos viendo a Juan que ve a este ángel fuerte que desciende del cielo, que trae el arco iris, que viene envuelto en una nube, pero ve que trae un librito. En el versículo 2 del capítulo 10 dice que tenía en su mano un librito abierto. Un librito abierto. Entonces, hermanos, el consenso, fíjese bien, aquí, hermanos, de la representación, del simbolismo de esta visión del Apocalipsis, la mayoría de estudiosos de la Biblia, los teólogos de la palabra del Señor, han adoptado que este librito representa muy posiblemente a la Biblia, es decir, a la palabra de Dios, la palabra del Señor, el pan de vida, que es la palabra del Señor. Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que el que de mí come no muera. Y dice en su palabra que su palabra es el alimento que sirve para nosotros. Y se hacen varias comparaciones con respecto a la Biblia, pero hay algunas de esas comparaciones que se hacen en el sentido de que ella constituye un alimento para nosotros. No sé usted qué siente al estar en estos estudios de la Biblia. No sé usted qué siente al compartir con sus hermanos la palabra del Señor. Algunos sienten, hermanos, de que es como estar compartiendo una comida, como estar compartiendo un pan, como estar compartiendo el alimento muy necesario para nuestro crecimiento. De hecho, la Biblia también nos dice a nosotros, amén, la palabra del Señor nos dice a nosotros, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada es o constituye el alimento espiritual, el alimento que es la palabra de Dios
por la cual o por medio de la cual nosotros podemos crecer para salvación y para vida eterna. Amén, hermanos. Entonces nosotros quizás tomamos esta referencia de que se nos da acerca de este consenso, hermano, de que este librito abierto en particular, pues es la Biblia. Y si se quiere, de alguna manera, hermanos, en particular podemos decir que es el Nuevo Testamento de la Biblia, la palabra del Dios viviente que permanece para siempre. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, si usted va conmigo a la palabra del Señor, amén. La primera carta de Pedro dice vamos a estar mirando el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y veamos los versículos del 23 al 25. Dice la Escritura lo siguiente, mire lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este librito de este ángel fuerte, creemos que es la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos creer que se trata de la palabra del Señor? Porque en la siguiente parte, o sea, en el versículo siguiente, si usted mira en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el capítulo 10 y el versículo 11, inmediatamente después que Juan ha comido el librito y le amargó el vientre, pero en su boca fue dulce como la miel, dice, y él me dijo, o sea, el ángel fuerte me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, inmediatamente que hubo comido, cuando el alimento estuvo dentro de él, ese alimento que Juan comió, ahora estás listo. O sea, esa comida lo preparó para que él fuese a cumplir con esta profecía. Es necesario, le dijo, que otra vez, o sea, vayas y profetices sobre muchos pueblos, sobre naciones, lenguas y reyes. Ahí está, hermanos, pues el mensaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia, no sé si usted lo ha contemplado así, pero voy a tratar, hermanos, de indicar esto. Fíjese que hay muchas cosas en la Biblia que son dulces, hermano, dulces como la miel. De hecho, hay gente que se ha acostumbrado tanto a esas cosas dulcitas de la Biblia que dice, así me gusta a mí, dice la gente, que hablen de qué, que hablen del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la salvación, que hablen de todas esas cosas. Pero no me gusta cuando hablan de la muerte, del castigo, de la ira de Dios y de todas esas cosas. A mí hasta me da escalofrío, eso a mí no me gusta. Entonces, la Biblia sí contiene elementos que son de gracia, elementos que son dulces en sí, como la miel misma. Y esta es la comparación. Entonces, si mencionamos algunas cosas en la Biblia, encontramos la verdad divina, la sabiduría celestial de Dios, las buenas noticias del perdón, la reconciliación, la gracia, la salvación, las promesas preciosas y grandísimas que Dios nos ha dado, la sanidad, el consejo, el consuelo oportuno de parte de Dios, algunos cantos en los salmos
muchos proverbios y bienaventuranzas que aparecen en la Biblia que son tan preciosos, hermanos, porque endulzan nuestra vida, nos dan ese acobijo a todos nosotros, indicándonos de que todo está como Dios lo ha dispuesto para nosotros y nos sentimos abrazados por Dios por ese amor. Pero aquí es donde viene la siguiente parte. Entregarse, hermanos, incondicionalmente de parte de un creyente a la voluntad de Dios, a menudo trae tribulación de espíritu. A menudo quizás traiga sufrimiento para el cuerpo físico y aún hasta persecuciones y algunas veces muerte violenta. En el primer siglo, la iglesia fue perseguida. Los cristianos fueron maltratados y algunas veces muertos, tal como lo habla la Biblia. Al principio de este libro de Apocalipsis nos habla, por ejemplo, del sufrimiento de la iglesia en Esmirna. Nos habla del asesinato de Antipas también. La Biblia, mi siervo fiel, dice el Señor, que murió en medio de ustedes, allí en el trono donde mora Satanás. Es decir, no todo en la vida cristiana es color de rosa. No todo en la vida cristiana es fácil. No todo, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos. Por eso el Señor dice que debemos esforzarnos. De hecho, hay una pregunta. Yo no me canso de repetir las mismas cosas. Hermanos, dice Lucas en el capítulo 13. Si usted va allá conmigo al Evangelio según Lucas, acompáñeme si gusta, por favor, al capítulo 13 de Lucas. Y allí nos habla el Señor acerca de una pregunta que le hicieron al Señor. Dice Lucas capítulo 13, amén, y el versículo 22 en adelante. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. O sea, la vida cristiana no es que digo, yo levanto mi mano, así como lo hacen en los grupos religiosos, que levantan su mano y dicen, ponga su mano aquí y vamos a orar y ya soy salvo, ya estoy feliz y ya está todo. No, no es tan sencillo así. La fe en el Señor implica más cosas que eso. Hermano, primero, porque tiene que obedecer correctamente la palabra de Dios. La persona no puede tener una fe incorrecta y haber obedecido a una forma de fe distinta a la expresada en la palabra de Dios, porque la persona debe saber que para poder ser cristiano, la persona tiene que oír con fe, tiene que arrepentirse de todos sus pecados, tiene que confesar a Cristo como el Señor de su vida, tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados y tiene el compromiso después de perseverar en Cristo y en su iglesia que Él dejó en el mundo para poder llegar hasta el final. La garantía de estar en la iglesia es porque en la iglesia, según Hechos 2:47, es el lugar donde Dios lo mantiene a salvo, porque es el lugar que Dios escogió para que fuesen salvos sus hijos. Entonces no es tan fácil, no es tan sencillo. El Señor Jesucristo dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice Cristo, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Cada día tiene que seguir, cada día tiene que esforzarse. Por eso cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, miren, esfuércense a entrar, porque les digo que mucha gente procurará entrar y no va a poder, no van a poder.
entonces ustedes, dice el Señor, esfuércense. Y por eso es que la vida cristiana implica un sacrificio o implica sacrificio constante de parte de nosotros, porque tenemos que negarnos a todo aquello que tal vez antes deseábamos o hacíamos y debemos de esforzarnos para permanecer en el Señor y para seguir avanzando hacia donde nosotros hemos sido llamados. Entonces debemos de considerar también todos estos elementos. Es muy, muy importante que nosotros consideremos esto, hermano. Si alguien quiere venir, entonces hay algo. A la gente, hermano, hay gente que le gusta el evangelio. Fíjese que me comentaba alguien y me decía, hermano, fíjese que cuando yo oigo las predicaciones, mire, a mí me encantan las predicaciones. A mí me gusta oír la palabra de Dios. A mí me gusta porque siento que me llena y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya me hablan, hermano, de que tengo que comprometerme, que tengo que obedecer, que tengo que dejar el mundo y dejar mi vida pasada y ya comprometerme bien firme con el Señor, ahí siento que yo me jalo, siento que yo me traboneo, siento que yo no puedo continuar. Pero a mí me gusta oír la palabra, sí, pero es que así es esto, porque es dulce como la miel, pero también amarga el vientre de la persona cuando esta persona decide comerlo, decide tomarlo, decide hacerlo parte de su vida. Porque cuando uno come algo, por ejemplo, uno lo hace parte de su cuerpo, de su organismo, para que su esencia se diluya en nosotros, en toda nuestra sangre, para que usted entienda todo este alcance panorámico que tiene esta implicación. Ahora, hermanos, mirando pues nosotros aquí, hermanos, la palabra del Señor, nos damos cuenta que la cruz nunca falta en la vida de todo siervo de Dios, enteramente consagrado a las obras del reino espiritual. Es decir, y esto constituye lo amargo para nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como personas, nosotros a veces decimos, el ser cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que llevar una cruz cada día. Y esa es la amargura. Esa es la amargura que lleva en nosotros y decimos, y yo me hice cristiano porque alguien me dijo una vez también, mire, me dijo, si yo me hice cristiano, yo no es para sufrir. Yo me he hecho cristiano para dejar de sufrir. Pero yo siento que me he hecho cristiano y sigo sufriendo. Y yo eso no lo tenía. Yo pensado, yo en mi mente tenía pensado que cuando una persona se hace cristiana, la persona deja de sufrir, la persona deja de padecer, la persona deja de estar en una situación mala. Pero aquí yo siento que siempre sigo mal, que siempre estoy enfermo, que siempre estoy agobiado, que siempre hay problemas. Mira, hay problemas en la casa, hay problemas ahí con esto, hay problemas con lo otro, hay problemas en el trabajo, y hermano, yo me hice cristiano para que Dios me arreglara los problemas. Y yo siento que los problemas siguen. Y entonces dice, me falló la fe o me falló el evangelio. No, la palabra de Dios dice que el que quiera ser discípulo del Señor deberá negarse a sí mismo y tomar cada día su propia cruz y seguir avanzando, seguir avanzando. Hermanos, el librito abierto en este caso, pues está referido a eso, que es amargo en estos casos. Sin embargo, lo amargo de este tipo es pasajero, es una tribulación momentánea, como lo dice la segunda de Corintios 4:17. Amén, hermano, búsquelo conmigo. Segunda de Corintios en el capítulo 4 y el versículo 17. Dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese cómo esta leve tribulación momentánea, o sea, sí, lo que nosotros, es que mire, si nosotros en esta vida vamos a sufrir y vamos a pasar sufriendo tal vez hasta el último día de nuestra vida, pero esta tribulación, este sufrimiento, los sufrimientos que padecemos aquí en la tierra no son nada
comparado con la gloria que viene después, con la gloria que viene después, hermanos, porque eso es algo maravilloso, algo delicioso que Dios ha preparado y dispuesto para todos aquellos que le aman. Entonces, esta leve tribulación momentánea, como dice la Escritura, produce realmente en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Yo espero, tal vez usted no me entiende ahora mismo esto, pero, por ejemplo, las personas que ya están adultas mayores, por ejemplo, o nosotros mismos, hermano, porque somos de la muerte, como dijo Pablo, miserable de mí, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, de repente nos podemos afligir y nos podemos amargar nuestra vida, ¿va? Y pensar, y yo siempre me voy a morir, y yo obedecí al Señor para no morirme, y siempre me voy a morir, mire, estoy envejeciendo, cada día me van saliendo más canas, mire, cada día me van sucediendo más cosas, me siento más débil, etcétera, etcétera, etcétera. Las vicisitudes de la vida, todos los problemas, las dificultades, todo esto viene, hermanos, como parte de la vida misma, pero nosotros tenemos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, que mientras tanto nuestro ser exterior se va gastando o desgastando día con día, el interior se va renovando hasta alcanzar la plenitud en Cristo. Esa es nuestra esperanza, porque es duro y cada día va a ir sucediendo algo y cada día vamos a ir como en una cierta desventaja, pero nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a dejar ya este cuerpo y vamos a avanzar hacia donde tenemos que estar. Ahora, este librito que aparece aquí, hermanos, también es posible que no represente a toda la Biblia en sí, sino que simbolice al mismo libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que puede ser que no represente a toda la Biblia? Sí se puede aceptar la interpretación que representa a toda la Biblia, pero es muy posible que la palabra librito no se refiera a la Biblia entera, a la Biblia completa o al Nuevo Testamento solo, sino que se refiera al libro de Apocalipsis, al libro mismo de Apocalipsis. Mire conmigo lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y el versículo 3. Acompáñeme a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Dice el Señor así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, es posible que este librito abierto simbolice al libro mismo de Apocalipsis. La Biblia completa en sí no constituiría lo que es, hermanos, un librito. Más bien, la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Que juntos hacen un libro mayor o un libro grande, y no un librito, como se hace aquí. Aquí se hace en un diminutivo, la palabra libro, en un diminutivo, para indicar algo pequeño, algo que es como parte de. Entonces, en este caso, hermanos, podemos decir, bueno, sí, hermano, entonces debe ser el Nuevo Testamento, pero es que aún el Nuevo Testamento tiene 27 libros, hermano. 27 libros constituyen el Nuevo Testamento y 39 libros el Antiguo. Entonces es bastante todavía, y la palabra librito pues se ajustaría más a algo más pequeño. En estas profecías y visiones reveladas, hermanos, al apóstol Juan en la isla de Patmos, constituyen y componen una obra que bien pudiera calificarse como librito. Y supongamos que este librito abierto sea Apocalipsis,
este sería el último libro del Nuevo Testamento. En tal caso, las 7 bienaventuranzas que podemos encontrar en Apocalipsis, las encontramos allá en las iglesias apocalípticas, ¿se acuerda? Cuando hablamos de los 7 mensajes que fueron enviados a las 7 iglesias. Amén. Y donde el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que logre vencer, yo lo voy a hacer columna en el templo de Dios. El que logre vencer, no borraré su nombre del libro de la vida. El que logre vencer, andará conmigo en vestiduras blancas. El que logre vencer, no borraré su nombre del libro de la vida, etcétera, etcétera. Hay muchas bienaventuranzas aquí y esto constituye una dulzura para el alma. Una dulzura para aquel que escucha las palabras del Señor a través de esto. También, hermanos, en Apocalipsis aparecen las escenas de las alabanzas celestiales, la visión de la Nueva Jerusalén, el paraíso de Dios, las promesas de Dios, el consuelo eterno y la felicidad de Dios, más las profecías y las declaraciones apocalípticas que aseguran el triunfo final de Cristo y Cristo y la iglesia uniéndose al final cuando desciende como una esposa ataviada para su marido y la iglesia es entregada a Cristo como la esposa digna para el Señor. Entonces aquí en Apocalipsis se encuentran muchos elementos de eso, muchas cosas que constituiría como un librito y que al mismo tiempo cumple con esas características de ser dulce para nosotros. Porque, mire, cuando uno lee Apocalipsis, aquí hay mucha esperanza para el que es creyente, para el que está viviendo en la voluntad de Dios. Hay cosas preciosísimas que están aquí en la palabra del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1 en adelante. Mire lo que dice el Señor, para que usted dé una probadita de esto. Amén, ¿le gustaría probar? Venga, pase adelante y tome una porción. Mire lo que dice el Señor en Apocalipsis 21, 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Mire, esta es una probadita de esa miel deliciosa, preciosa, porque esto es, hermano, hermoso para los cristianos, para los creyentes, nos llena de satisfacción, nos llena de alegría, nos completa, nos hace quedar satisfechos, satisfechos con la fe, satisfechos de no equivocarnos en el camino que hemos elegido, el camino de la fe en Cristo Jesús. Y todo esto es algo muy bonito que la palabra del Señor a nosotros pues nos lo muestra y son cosas dulces, hermano, como la miel. Pero por otro lado existen otras cosas que el libro de Apocalipsis narra. Y por ejemplo nos habla, hermano, acerca de las revelaciones de las bestias del Apocalipsis. Imaginamos nosotros, hermanos, nos da hasta tristeza, ¿verdad? Mirar cómo dice la Biblia. Y fueron desatados 4 ángeles que estaban junto al gran río Éufrates, y estos activaron
a un ejército de 200 millones de jinetes, cuyos caballos eran como caballos preparados para la guerra, y su cabeza era como cabeza de león, y por su boca expulsaban fuego, humo y azufre, y sus colas eran semejantes a serpientes, y con estos dañaban a los hombres, y tenían la orden de matar a la tercera parte de la humanidad. Una muerte, que sea una muerte nada más, da tristeza, hermano, se siente impotente uno ante una situación. Imagínese el que muera una inmensa cantidad de personas. A uno lo pone triste y dice, no, qué amargura más terrible, o sea, qué tristeza más grande que embarga, porque, ¿sabe por qué? Porque también en esa cuenta, allí van personas que son nuestra familia, que son nuestros hijos, que son nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros padres, que no han querido obedecer, que ya oyeron el mensaje, que entienden bien el mensaje, pero que ellos no quieren obedecer. Y qué amargura de alma y qué tristeza da el saber que se le acaba la vida y que se muere alguien, que se muere un hijo, que se muere una hija, o que se muere un padre o una madre, o un hermano o una hermana, y se muere sin obedecer al Señor. Qué tristeza más grande, porque se fue a la eternidad sin Dios y sin ninguna esperanza. Pues la Escritura dice que los que con Cristo se durmieron, sin duda con Cristo también se levantarán. Entonces, nosotros debemos de entender eso. Gracias a Dios, aquel que ha muerto y se ha muerto en el Señor, ellos se han muerto abrazando la fe del Señor. Y por haber abrazado la fe de Cristo y haber confesado a Cristo aquí, ellos tienen garantizado que cuando vuelvan en la resurrección, ellos vuelven con Cristo y no hay ya para ellos más sufrimiento, no hay más muerte, más llanto, más dolor, más inclemencia, ya no hay nada. Pero para aquellos que decidieron no obedecer, la Biblia nos narra en Apocalipsis que existe un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y es donde ha sido lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y también la bestia y el falso profeta y el anticristo. Todo lo malo fue echado allí, por lo cual dijo Cristo, dice, apártense de mí, dijo el Señor, a los malhechores, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, allí es donde cae toda esta situación, y a uno le da tristeza y a uno le da impotencia y uno quisiera, y a veces uno hasta puede gritar de dolor y decir, no un dolor que le estén golpeando, no, sino un dolor en el corazón, un dolor más profundo. Hermanos, esto es bien fuerte, esta situación. ¿Por qué, hermano? Porque nos habla de la perdición eterna. Y ciertamente estas son cosas que amargan el vientre de todo cristiano sensible a las consecuencias trágicas que sufren los pecadores, que son pecadores empedernidos. Es decir, siguen en lo mismo y no les importa nada hasta que por fin viene la muerte y los arrebata. Estas escenas tales causan una tremenda situación en las entrañas, en nuestro espíritu, en nuestro ser, hermano. Expresando esta interpretación de esta forma, podemos decir que el conocimiento del futuro que proporciona el libro de Apocalipsis, endulza y satisface el entendimiento del creyente que sabe que no va a sufrir para siempre. Por eso el Señor le dijo a la iglesia en Esmirna, recuerda el mensaje a la iglesia en Esmirna, por el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le dijo a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, es decir, no va a durar para siempre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor. Entonces Dios
nos está diciendo, mira, vas a sufrir, vas a tener días amargos, vas a tener días de tribulación. El hecho de que seas cristiano no te garantiza que no vas a sufrir, que has sido apartado del sufrimiento. No, vas a sufrir y vas a padecer, pero no temas porque yo estoy contigo. Yo soy el que te esfuerzo, el que te sustento, el que te da todas las cosas. Entonces, hermanos, nos damos cuenta nosotros de que es algo duro y triste porque todo esto, el cumplimiento de esta profecía, anuncia también destrucción y muerte que resulta en una amargura tremendo. Ahora, porque el cristiano sensible sufre emocional y espiritualmente al presenciar el desenlace triste y violento de las muchedumbres de personas que son desobedientes. Muy mala puede ser una persona, pero nos da siempre la tristeza y la impotencia, la amargura en que ellos están en un sufrimiento tan bárbaro, tan difícil, tan grande, que nada lo puede calmar o que nada lo puede quitar. Y eso nos lleva siempre a nosotros a tener esa misericordia, a tener esa compasión, tener misericordia de todos aquellos que tal vez están en una situación dura, en una situación difícil, en una situación penosa, tenebrosa, en la que están y que están probablemente cautivos porque Satanás los tiene así, pero también por ellos vino Cristo a liberarlos. Por eso dijo Cristo a aquellos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra o permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En aquel tiempo dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo seremos libres? Y él les dijo, de cierto les digo que todo aquel que sirve al pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros debemos de considerar que es posible que esta revelación, que esta visión de Apocalipsis represente eso, porque a Juan lo preparó. De hecho, vamos a regresar al Apocalipsis, al capítulo 10, y leer lo que es el versículo 11. Apocalipsis 10, 11. Y dice, y él me dijo, esto es el ángel fuerte, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué le dice es necesario que profetices otra vez? Porque ya le había dado una orden. Si usted recuerda y va conmigo, vamos a regresar para poder tener un contexto amplio acerca de esto. Amén. Dice la Biblia en el versículo 19 del capítulo 1. Dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Después de estas. Hermano. Y luego le dice en los siguientes mensajes, bueno, ya aparecen los mensajes a las iglesias. También el Señor le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Fíjese lo que dice en el versículo 11. Amén. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, Juan ya había sido enviado una profecía, ya Juan había dado profecía, pero le dice, bueno, esta vez tú le profetizaste a la iglesia, tú profetizaste a los cristianos, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está en tal parte, en tal lugar.
Pero en el versículo 11 del capítulo 10 le dice, es necesario que tú vayas y que profetices otra vez, ahora ya no sobre la iglesia que está allá o la iglesia que está acá, no, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Naciones, lenguas y reyes, sí, amén, así dice. Eso lo vamos a ampliar un poquito en nuestro próximo estudio, hermanos, porque contiene una perspectiva bastante amplia debido al campo de aplicación que tiene, que es a todas las naciones, a la gente. Después que hubo comido el librito, ese librito lo alimentó para poder dar el mensaje ya a toda la humanidad. Y lo que viene está bastante tenebroso. Viene por ahí en camino los dos testigos, hermano. Los dos testigos, que esto pues va a aparecer en una próxima escena, pero antes de eso va a haber que hablar y entender acerca de este versículo 11, de cómo era necesario ir y profetizar y hablar acerca de las cosas que sucederán en un tiempo futuro y de cómo la humanidad las debe enfrentar y cómo las enfrentará y si está o no preparado para enfrentarlas. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han concedido la oportunidad de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo, reanima tu alma.